Yo no soy mucho de, bueno, de anglicismos, pero el término underdog se ha instalado en el mundo del deporte porque además no hay una definición exacta en español. Viene a ser lo que conocemos como los tapados de la liga, que es, bueno, pues están instaurados como protagonistas esta temporada. Y lo que vamos a hacer es un top 10 de underdogs de esta temporada en el campeonato doméstico, en este caso, como siempre hacemos, la liga. Javi, si quieres, te dejo que empieces tú a darme nombres. Vamos a dar unos cuantos nombres y la gente también me gustaría que participara y pusiera su propio underdog, ¿no? Bueno, Muchos. si me permite, tenemos la acepción de Perrunflan, ¿no? Perrunfla, sí. Adoptada por Fabián en el podcast de Jornada Perfecta y que sería casi una traducción extraoficial bastante cercana a lo que supone ser un underdog. Sí, además comparte, ¿no? Lo del perro, el dog, en fin. eh, estas cosas. Espera. Yo tengo varios nombres por aquí apuntados y claro, Mm. se nos van a concentrar varios de estos underdogs en los equipos revelación de la temporada, ¿no? Las Ujú. Palmas, Girona. Empezamos con Las Palmas, que además le metió tres chicharritos al Villarreal este pasado fin de semana. Y yo creo que hay uno o dos grandes protagonistas en el conjunto canario, ¿no? Uno está en la portería, que bueno, lo que para Vallés Es, no es una. es impresionante. Se va de madre. Y después Kirian, ¿no? Que teníamos dudas de Sí. si iba a ser titular o no. Bueno, Bueno, temporadón. principio de temporada, Kirian Rodríguez estaba contemplado con las llegadas que hizo la Unión Deportiva Las Palmas como un jugador que podía no tener el protagonismo asegurado. Y la verdad que la evolución respecto a su temporada anterior en segunda, que ya fue buena, con respecto a lo que está haciendo en primera, siempre hay un caso con algunos jugadores y es que hay jugadores que juegan mejor en primera que en segunda, siendo buenos. Sí. O sea, no por jugar en una categoría inferior vas a ser superior al resto de tus rivales. Hay jugadores a los cuales se les da mejor una categoría superior. Y el caso de Kylian Rodríguez, claramente, bueno, es que estamos hablando de, para mí, uno de los mejores centrocampistas de la temporada. No creo que haya ningún once ideal donde no pueda no estar Kylian Rodríguez. Llamando incluso, y vamos a hablar de lo mismo con Álvaro Vallés, yo creo que llamando a las puertas de la selección española. Es cierto que el Kylian Rodríguez tiene una situación complicada en el sentido en el que hay centrocampistas muy buenos en España. Entonces, claro, a la hora de eliminar o añadir a Kylian Rodríguez de la ecuación, igual tienes que eliminar a jugadores de mucho talento también, caso de Miquel Merino, por ejemplo, Claro. de los cuales ya estamos acostumbrados a ese nivel, ¿no? Entonces, quizás con Kylian Rodríguez lo que sorprende mucho es que lo esté haciendo, ¿no? Que lo esté haciendo cuando nadie contaba con ello y desde luego tiene esa etiqueta de underdog bien marcada, ¿no? Facilidad para el gol, liderazgo y siendo el jugador destacado del centro del campo, ¿no? Es verdad también compaginándose muy bien con sus compañeros, tipo, por ejemplo, Javi Muñoz, y adquiriendo mucho protagonismo, sobre todo en fase ofensiva, también le beneficia mucho el sistema de su técnico, de García Pimienta, que confía bastante también en él para darle esa soltura y está respondiendo a las mil maravillas. Y el otro es Álvaro Vallés, que yo, de hecho, hace poco me di hasta por buscar un poco el currículum de Álvaro Vallés, porque ha sido todo un desconocido. Para la gente que sigue la liga Hypermotion, pues no, porque sí que lo tenían ya muy en el radar, como un buen portero. Pero claro, es que la temporada que está haciendo en primera es irreal, ¿no? De locos. Sí que es verdad que hemos visto ya casos así a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, me acuerdo de Aitor Fernández del Levante. Fue una temporada que también no era ni medio normal. Una temporada de Pacheco en el Alavés también muy salvaje. O sea, hay porteros que alcanzan un cenit y una seguridad tremenda y que básicamente pues afrontan los partidos como hoy no me marcan, ¿no? Y creo que Álvaro Valle está viviendo eso. Y decía que estudié su currículum y es un jugador que fíjate, es de la cantera del Betis. Es de la cantera del Betis. Y precisamente pensaba en la cantidad de problemas que tiene el Betis ahora en la portería, ¿no? Qué buena solución hubiera sido Álvaro Ballén, ¿no? Que probablemente no hubiera tenido esos minutos y que creo que también llama a las puertas de la selección, pero que creo que lamentablemente ahí, con Unai Simón sobre todo asentado en la titularidad, más Remiro, más los porteros que están en Premier, e incluso Kepa que también ha ido a alguna convocatoria, pues lo veo complicado.
Sí, vamos a ver, ¿no? Pero la verdad es que el techo que está mostrando el jugador del portero de Las Palmas está siendo absolutamente brutal. Nos vamos a Girona porque en Girona sí que podemos catalogar varios underdogs también bastante interesantes. Uno es Jan Couto, el lateral brasileño que dio hasta con la selección cuando el año pasado no fue ni mucho menos fijo en el Girona. Y otro Iván Martín, ¿no? Incluso ya Iván Martín protagoniza titulares estilo los otros Iván Martín de la Liga. Vi el otro día en Diario Marca, ¿no? O sea, absolutamente una locura, ¿no? Una operación tremenda la del Girona con Iván Martín, porque recordemos que viene por un bajo precio del Villarreal. Un Villarreal que precisamente tiene muchos problemas ahora en el centro del campo. Y que bien le vendría contar con un jugador como Iván Martín, que ya es propiedad definitiva del conjunto gironí. Con Iván Martín además se da la circunstancia de que la temporada pasada, si recuerdas, tuvo lesión. Una lesión, venía con una lesión importante. Es cierto que se recuperó, que le empezó a dar minutos Mitchell, que confiaba en él. Pero bueno, fue una temporada de entrar y salir, ¿no? No fue un jugador fijo en el Girona. Esta Sí. temporada, sin embargo, sí que lo ha afrontado desde el principio como titular y la verdad que también está respondiendo muy bien. Además tiene una juventud y un camino largo todavía Iván Martín por recorrer y creo que junto a Alex García, sobre todo lo que destaca de Iván Martín es su regularidad, ¿no? Es un jugador que ahora mismo pues no está pasando por lesiones, que sí le ha sucedido a Ángel Herrera, o incluso a David López, o incluso también a Eric García, ¿no? Que son jugadores que también se pueden mover en el centro del campo. Iván Martín no, está siendo muy regular, siempre está participativo, suele jugar casi todos los minutos, también tiene esa llegada al área con fe, como vimos el día del Atlético de Madrid, donde fue el artífice de esa victoria en Montilivi, y es otro jugador que creo que es un jugador también, creo que agrandado también por su entrenador, ¿no? Que ha confiado en él, lo hizo la temporada pasada, como Total. decíamos, que estaba un poco en el dique seco y en esta temporada, pues ya con mayor regularidad, pues se ha descubierto un jugador que tiene talla de primera de sobra, ¿no? Y el otro es Jan Couto, que la temporada pasada se lo come a Arnau Martínez, si recuerdas, en los 11. Sí. El año pasado se hablaba de Arnau Martínez. Arnau Martínez, de hecho, en verano estuvo relacionado con Barça y con Atlético de Madrid. Estaban hablando incluso de cantidades cercanas a los 20-30 millones de euros por el traspaso del lateral jovencísimo, 19 años solo, de la selección española sub-21. Sin embargo, esta temporada, desde el principio, vimos que Arnau Martínez se cayó de los 11 y empezó a aparecer Jan Couto, que ya estaba la temporada pasada, pero era menos relevante que Arnau Martínez. Jugaba algún partido, sí, jugaba algún partido incluso de extremo, pero no tenía esa confianza de Mitchell. Y con Arnau Martínez hemos descubierto, sinceramente, yéndonos a un cliché, a un lateral derecho brasileño. Con Jan Couto, perdón, decía Sí. ya Arnau Martínez. Jan Couto es un lateral derecho prototípico brasileño con un cañón en su pierna derecha, con una velocidad endiablada y sobre todo con una clarividencia cuando llega a inmediaciones del área que están dando muchos puntos al Girona. De hecho, es un jugador que vale dinero en el mercado. Creo que es un jugador que si sigue esta construcción vale dinero. Ya ha sonado Barça, Real Madrid, Manchester City, lo normal, los grandes clubes, los que pueden fichar a un jugador de este nivel y creo que va a ser uno de estos jugadores que en el mercado van a sonar muy, muy fuerte. Sí. No sé hasta cuánto va a llegar el traspaso, pero todo apunta a que no va a durar mucho por Girona, así como otros muchos jugadores, ¿no? Lamentablemente del conjunto. Sí, va a haber despiece este verano, Sí, seguro. gerundense. Antes decías, hablabas del Getafe, ¿no? Que estaba construyendo, bueno, estaba fraguando una temporada bastante importante y aquí nos encontramos un par de underdogs también muy, muy importantes, ¿no? Yo diría que uno es, bueno, el más claro es Borja Mayoral, ¿no? El cual nunca en su carrera deportiva había alcanzado las cifras goleadoras. Creo que casi ninguna temporada había marcado tantos goles completa y estamos a mitad, lo que nos hace prever que va a batir todos sus registros. Y el otro Diego Rico, ¿no? Que apenas tuvo mucho protagonismo en la Real y, oye, ha llegado y pieza fundamental y siendo uno de los mejores defensas del campeonato en el Getafe. Me gusta mucho que no haya metido a Greenwood porque no consideraría que Greenwood es un underdog, Claro. así que bien, creo que estaba muy bien tirada la lista por ahí. Diego Rico, que a mí siempre ha sido un lateral que a mí me gusta mucho, pero es cierto que quizá la Real Sociedad se le quedó un poco grande, ¿no? Entonces hay jugadores que creo que rinden también mejor, igual que hablábamos antes que hay jugadores que rinden mejor en primera que en segunda, hay jugadores que rinden mejor en un equipo de un perfil más bajo que no en un equipo quizá con la exigencia o el planteamiento incluso que tiene la Real, ¿no? La posición de Diego Rico en cierto momento ha sido muy cómoda, ¿no? Porque ha sido un lateral al cual le ha dado muchísima libertad
Bordalás para poder generar ocasiones arriba. O sea, exige de él, igual que exige del resto del equipo, que sea una roca en defensa, que sea un jugador que apenas concede duelos y que sea duro, que pegue mucho la línea, que vigile bien su zona. Eso es una cosa que por condiciones Diego Rico puede hacerlo, porque un jugador que no hace eso, no sirve para hacer eso, no llega a la Real Sociedad. Evidentemente, ni ficha por la Premier como hizo hace 4 temporadas cuando salió del Leganés. Y lo que le ha permitido Bordalás a Diego Rico ha sido encontrar arriba protagonismo. Y estamos viendo que está siendo pues uno de los máximos asistentes de la competición, porque tiene una pierna izquierda que es buenísima, siempre la ha tenido en cualquiera de sus equipos. Está encontrando también a sus compañeros, que también hay que decir que están en estado de gracia, la mayoría de delanteros, tanto Juan Milatasa como Borja Mayoral, como incluso ahora cuando empiece la participación de Enes Unal, que ya ha comenzado. Y, y el otro caso es Borja Mayoral, ¿no? El caso de Borja Mayoral es muy curioso, ¿no? Es verdad que tiene una muy buena temporada en el Levante, la 19-20. 34 partidos, 8 goles. Bueno, sin más, no está mal. Un par de asistencias. Esa temporada, comenta Borja Mayoral, lo hizo hace poco en una entrevista, que él tenía cerrado su fichaje por la Real Sociedad. Ujú. Pero que la Real Sociedad ve esa temporada del Levante y no le da confianza. Respetable. Y no acaba culminando ese traspaso. Si recuerdas, Borja Mayoral se va a la Roma y ahí sí marca 10 goles en Liga en 31 partidos. Estoy mirando los datos ahora con Transfermarkt. Posteriormente, pues en la Roma no encaja y viene al Getafe. Y sus primeras temporadas en el Getafe, es verdad que la temporada pasada marca 8 goles, que no está mal, pero en esta ha sido donde ha roto. De Borja Mayoral siempre se ha hablado como uno de los grandes talentos que tenía la cantera del Real Madrid. Eh, de hecho, si recuerdas, Zidane hizo mucho hincapié en quedarse a Borja Mayoral en varias ocasiones, Sí. ante la falta de jugadores en el puesto de 9. Es cierto que lo tiene alguna temporada a su servicio, pero no lo termina de utilizar bastante, ¿no? Hay jugadores a los que le llega la explosión un poco más tarde, y yo creo que ha sido el caso de Borja Mayoral. Le ha llegado la explosión a estos 26 años y creo que va a hacer carrera, seguro. Sí, vamos a ver hasta cuántos goles consigue marcar, ¿no? El delantero del Getafe, pero la verdad es que tremendamente espectacular. Nos vamos ahora hasta Valencia porque yo creo que hay dos nombres propios de la temporada. Uno es Pepe Lu, del cual yo me esperaba cosas. Teníamos cierto hype, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero ni mucho menos el nivel que está exhibiendo y echarse al Valencia a las espaldas, incluso siendo protagonista de los penaltis, o sea, exhibiendo el nivel que está mostrando. Y el otro de Hugo Duro, ¿no? Siempre lo tenemos como un perrufla, ¿no? Comúnmente llamado Lo underdog, es, lo pero es. lleva 8 goles. Hecho 8 goles esta temporada. Va camino de los 16, 17 esta temporada. O sea, estamos hablando de cifras muy, muy importantes, ¿no? Bueno, venimos del Getafe. Hugo Duro, que es un producto de Bordalás, hay Sí. que decir. O sea, un jugador que creo que le debe parte de lo que es hoy día bueno, pues su carrera a Bordalás, ¿no? Creo. Y luego el Valencia lo ha sabido aprovechar. Rubén Baraja lo está sabiendo aprovechar. O sea, incluso la temporada pasada fue Cavani, esta ha sido Yaranchuk y está apostando por Hugo Duro como 9. Y esto está teniendo resultados, ¿no? Al final Hugo Duro, pues yo creo que representa todo ese ataque valencianista que estamos viendo, ¿no? Los Diego López, Sergi Canós, ¿no? Me parece que de esos jugadores es el que tiene esa capacidad de oportunismo un poco mayor para aprovechar las llegadas que se generan. En su clarividencia también, en su acierto de cara al gol, estamos viendo que está siendo parte del éxito que está consiguiendo esta temporada el Valencia. A mí es un jugador que me parece correcto, un jugador que me parece que tiene buen nivel. Y que creo que ahora mismo es casi lo mejor que puede tener el Valencia en esa posición. Y el otro jugador es Pepe Lu, que sí me parece que es un jugador que está para varios pasos más arriba, ¿no? Por su liderazgo en el centro del campo, por su regularidad, también por el hecho de este verano haber tomado el riesgo de abandonar el Levante, club en el que ha estado toda su vida, su club, irse no a cualquier equipo, sino irse al Valencia. Yo creo que un poco también consciente Pepe Lu de que la situación en el Levante no era buena de cara a poder intentar otro ascenso y sobre todo al gran interés que mostró el Valencia en contratar su fichaje, ¿no? Y sí que es verdad que teníamos esperanzas puestas en él porque en el Levante lo había hecho muy bien en segunda división.
siendo un líder, siendo uno de los jugadores, bueno, pues que fueron capaces de llevar el ascenso a Primera División casi hasta el último día. Pero claro, es que en el Valencia lo hemos visto en otras dimensiones, mucho mejor acompañado, entendiéndose bien ahora con Guillamón, anteriormente con Javi Guerra, también asumiendo esa responsabilidad en balón parado, lo cual también habla mucho del carácter de Pepelu. Y sinceramente creo que el Valencia ha encontrado un jugador que espero que les dure mucho tiempo y que puede ser el líder que necesita un equipo como el Valencia. Sí, y ya por último dos nombres para completar este top 10. Uno de ellos es Guruceta, el delantero del Athletic Club, que yo creo que está rindiendo muy bien. Es más, no creo que el Athletic estuviera en esa posición sin la aparición de Guruceta, no tanto por su importancia, sino porque también ha dado alas a las bandas, a Iñaki, a los Williams, y tiene esa capacidad para ser oportunista, para empujarla y no meterse en mucho más fregajos, y creo que, oye, pues se merece, ¿no?, estar en este top. Con Guruceta se cumple una máxima que creo que el Chingurri la ha aprendido, a diferencia de sus predecesores, y es que si necesitas un 9 lo lógico es poner un 9 sencillamente. Sí. Independientemente de que el 9 que tú esperas no sea el... No sé, que no tenga... O sea, es que el Athletic Club es cierto que poco a poco ha ido bajando el nivel de algunas de sus piezas. Precisamente este año es complicado encontrarle algún pero ha habido un momento donde, bueno, ya venimos del histórico Raúl García, una vez confirmada la salida de la retirada de Duriz, ¿no? Que estuvo mucho tiempo de 9, se iban permutando un poco en esa posición. Luego el Chingurri, su primera intención la temporada pasada es probar a Sánchez de 9, si recuerda, Sí. que lo estuvo probando mucho tiempo de 9. También Iñaki Williams jugó muchos minutos de 9. Y al final lo lógico ha sido poner a un 9 de 9. Si es que es tan sencillo como eso. Y Guruceta es un jugador que marcaba goles en categorías inferiores, que marcó goles en segunda división y que lógicamente acompañado de los Williams, de Ollán Sancet, de Galarreta, de Yuri y de Marcos tiene que marcar goles, porque es un delantero que sí que tiene caché en primera división. Sí. ¿Que es el mejor delantero de la liga? Evidentemente no. ¿Que está entre los 5 o 10 mejores delanteros de la liga? Igual tampoco no. Pero sí que es cierto que dentro de la plantilla del Athletic es la mejor opción que tiene de 9. Y esta temporada pues está demostrando que es un jugador que tiene olfato en el área, que sabe también controlar balones y provocar segunda jugada a sus compañeros que entran en segunda línea. Y para mí está siendo uno de los jugadores que más ha crecido. Además tiene un estado de confianza total y creo que puede vivir un proceso de adurización. Ojo. Creo, incluso. Sí, hablo, son palabras mayores, pero recordemos que con la edad de Guruceta, Duriz creo que seguía todavía en Mallorca. O sea que Sí. puede ser un delantero que creo que, por ejemplo, Aduriz fue un jugador que progresó mucho como jugador. O sea, de la Duriz de los 23 años a la Duriz de los 33 hay una diferencia bestial de Sí, sí, recursos. sí. El de los 33 es mucho mejor jugador, mucho más consciente, mucho más seguro, le pega mejor a la pelota, para mejor, entiende mejor el juego. Entonces, Guruceta está viviendo eso ya no solo en préstamos fuera, sino lo está viviendo dentro de su propia casa. Yo creo que es un jugador que a día de hoy eh, es justo lo que necesita ese equipo. Y Sí. mientras la cantera del Athletic o el mercado vasco no nos enseñe otro 9 que pueda competir contra los mejores de la liga, creo que es la mejor opción. Desde luego. Y ya por último tengo aquí apuntado el nombre de Samu Costa. Javi, para mí que está siendo capitán general o uno de los jugadores más importantes de este Mallorca, y de verdad que no me lo esperaba. O sea, no me esperaba ni que fuera titular. Porque vimos, ¿no? Un poco. Llegó ahí a cara perro los últimos días de mercado y tal, de procedente de la Almería, de que no jugaba siquiera en la Almería. Y este tío es muy bueno, o sea, pero muy bueno. Yo es que nunca entendí lo de la Almería con Samu Costa, la verdad, porque a mí me pareció un buen jugador. Y viendo, pues imagínate el centro del campo de la Almería, lo que hubiera necesitado esta temporada Samu Costa. Totalmente. Primero es un jugador que defensivamente va bien. Luego que tiene también criterio con la pelota y sabe, además es bastante listo, porque sabe buscar bien las oportunidades de superioridad que generan sus compañeros. Le veo abrir bien el balón a banda. Y luego también tiene una llegada portentosa, donde además tiene un buen disparo desde fuera del área. Ya lo comprobamos, de hecho, hace poco estuvo a punto de marcar un golazo. No recuerdo el partido que fue. Tiró el palo. No recuerdo el partido que fue. Igual fue contra el Girona, no recuerdo. Fue uno de los últimos partidos que vi contra del Almería o contra el Atlético de Madrid. No recuerdo bien. Pero tiene un buen disparo también desde fuera del área. Y recordemos que aquella operación fue un cambio a pelo entre Babá y Samu Costa. Es cierto que parece que la Almería intenta pararlo en el último momento,
pero que Samu Costa, consciente de que no le pueden garantizar titularidad en el Almería, porque por lo que sea, el entrenador, si no me equivoco, que inicia la temporada en Almería es Vicente Moreno, Sí. eh, no le puede garantizar la titularidad, pues para vivir otra temporada como la anterior que había vivido, prefería ese cambio a Mallorca. Mallorca es un equipo que siempre, ya en el mercado invernal anterior, había intentado el fichaje de Samu Costa y no había surtido. Y creo que hace una gran operación. Me parece un jugador, sinceramente, que tiene mucho margen de crecimiento. Es uno de estos fichajes que hizo el Almería con pretensiones de Venderlo. no tener operaciones tipo Sadico o Darwin Núñez, porque por un jugador así no te pagan esas cantidades, eso lo pagan por el gol y eso lo producen los nueve de esa calidad de los que hemos hablado. Pero sí que era un jugador de crecimiento. Lo traen de la cantera del Benfica, si no recuerdo mal. Creo que es de la cantera del Benfica. Y se lo traen al Almería, primera temporada en segunda y la siguiente en primera, pues es cuando empezamos a ver ese decaimiento de la figura de Samu Costa en los 11. A mí personalmente me sorprende mucho y el Mallorca estamos viendo su mejor versión. Sí. Jugador bien. He dicho antes el Almería, perdón. Fue el partido contra el Real Madrid, el Madrid-Mallorca, el que gana el Real Madrid 1-0. Samu Costa estrella un balón al palo. Un disparo de fuera del área que no se lo piense, tiene un buen disparo. Ujú. Qué memoria, Javi. Pues nada, hasta aquí el top 10 de los underdogs. Si nos quieres dejar alguno de los nombres que crees que se nos han podido escapar, pues nosotros encantados lo leemos.